¿Listo? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, para retomar un poco, recapitular de la vez pasada, y en general lo que estamos haciendo en este taller, estamos viendo los instrumentos construidos, cómo podemos hacer para afinarlos, para mejorarlos. Ustedes produjeron algunas ideas muy, muy interesantes que quedaron en las placas de la vez pasada. Las placas las subimos al campus, no sé si las vieron, si las pudieron mirar. Si se fijan entre la primera y la segunda, la primera era como un poco más general, y en la segunda aparecieron señalamientos de mejora, de justamente cuestiones que habíamos señalado como la manera de comunicarnos con los estudiantes en una instancia de evaluación y en definitiva de calificación, que son súper importantes. Entonces hay algo ahí del orden de la consigna, de afinar la consigna, de que sea bien comprensiva, de que sea lo más autosuficiente posible, ¿no? Sobre todo si el contexto va a ser de implementación en la virtualidad, donde no vamos a estar ahí para salvar las lagunas, las preguntas, los interrogantes de los estudiantes. Bueno, que la consigna sea lo más autónoma, lo más autosuficiente posible, lo más accesible y comprensiva posible, que esté bien escrita, ¿no? Bien afinada, que se entienda claro qué es lo que le estamos pidiendo que hagan a los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las demandas que tenemos para con ellos? Y un poco esta era también el sentido de la explicación y de la presentación en el encuentro pasado. Hoy vamos a avanzar con los criterios de construcción de las devoluciones, y antes de las devoluciones, de las correcciones. Entonces, vamos a ver fundamentalmente las rúbricas, las listas de cotejo y las retroalimentaciones en evaluación formativa. Así que bueno, para eso vamos a retomar parte de la ejercitación que se hizo en campus, y ahora vamos a trabajar en grupos para trabajar justamente en la formulación de estos criterios. Bueno, veo que ya somos 20. Vamos a armar grupos aleatorios como la vez pasada para trabajar un ratito en esos grupos. Los grupos van a tener que discutir un ratito este tema de los criterios. Les vamos a dar un enlace a Drive para que pueda cada uno de los grupos completar en una placa esto de los criterios. Y después cuando volvemos, vamos a tomar unos 10, 15 minutos para hacer este trabajo. Cuando volvemos acá al grupo común, algún vocero o vocera del grupo nos cuenta cómo funciona esto, miramos la placa. Ahí Marina les está compartiendo el enlace a Drive. Así que bueno, esperen un poquito a ver en qué grupo les toca, y cada uno de los grupos toma una placa, es siempre la misma, está repetida la consigna, para que cada grupo tenga su propia placa, ¿está bien? Bueno, entonces, estábamos esperando ver cuántos eran para saber cómo nos distribuíamos, pero ahí que voy cerrando. Seríamos 3 o 4 por grupo en 5 grupos, así que bueno, como saben, va a ser aleatorio, entonces se van a ir, van a tener que apretar el botón y hacia allá vamos. Ahí. bueno, va a quedar grabada esta parte, pero no importa. Después quien vea el video lo adelanta, qué sé yo.
Bueno, gente, Nos faltó tiempo. Estuvo accidentada la clase, profe. estuvo reaccidentada. Pero No bueno. vamos Pensando la próxima no hacer ningún taller virtual, clase expositiva clásica, tradicional. Sí. Todo Todo lo que quisimos hacer hoy salió al revés. Así que, en primero, un pedido de disculpas generalizado, porque las profes trabajaron un montón, pero no les salió como esperaban. Bueno, a ver, lo primero del problema, que con los problemas de conectividad, entrar y salir es entrar y salir no solo del enlace de Zoom, sino del grupo. Entonces eso, primer problema. Segundo problema, compartimos un drive que creíamos que estaba en editor y no estaba, pero nos avivamos hace 5 minutos más o menos, con lo cual, nada, asumimos, porque nos parecía rarísimo que no había nada escrito, ninguna producción, y decíamos, ¿cómo puede ser? Era tan difícil la consigna, ¿cómo puede ser? Y bueno, nada, simplemente estaba bloqueado, asumimos que estaban escribiendo en otro lado, y que entonces ahora vuelquen lo que estuvieron trabajando, produciendo, así quedan las placas que las vamos a subir al campus, cada Pero grupo. después vimos que había algo escrito y pensamos que solo nosotros no podíamos escribir y que el resto sí estaba escribiendo. No, era general. Así que nada, les pedimos disculpas. Lo que quisiéramos... Acá Marcos da fe que estábamos re preocupados y circuló por los grupos, todo. Así que juro que la intención... ¿Puedo apagar la cámara? Podés. Bueno, gente, ahora entonces lo que nos gustaría, si al menos, si se animan, por lo menos 2 grupos, con un representante, una representante cada grupo, a contarnos un poquito lo que conversaron. Hacemos 2 intervenciones y hacemos una puesta para todos. ¿Se animan? A ver si nos animamos. Acá Dale, el grupo Nancy. 5, el grupo 5. A ver. Nosotros, el grupo estaba conformado por 2 profesoras de portugués, por una profesora que da clase en la carrera de turismo y yo que doy estadística en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, el desafío mayor era poder pensar en nuestras disciplinas, ¿no? Muy, muy distintas, sobre todo las 2 primeras, y bueno, ensayamos algunas cuestiones, ¿no? La pregunta de que, la primera pregunta era lo prioritario, ¿sí? Que pudiera traducirse en un criterio. Entonces, en la matemática en general y en la estadística en particular, lo fundamental es el manejo de los conceptos y la aplicación de las técnicas, ¿no? Quitándole un poco de peso a lo que sería el resultado, o sea, no, que el resultado sea correcto o no, pierde importancia si, bueno, pudo reconocer la técnica correcta a aplicar, la usó correctamente, y sobre todo, en estadística, cobra importancia el volver con el resultado al contexto, es decir, darle significado a ese número finalmente calculado, ¿no? En el caso de portugués, ahí analizábamos que se da en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas, que la materia, la disciplina portugués es materia curricular en una carrera de pregrado y un requisito extracurricular en las carreras de grado. Entonces el objetivo general de la disciplina es diferente, mientras uno es lectocomprensión, el otro es comunicacional, ¿no? Entonces ahí la evaluación va a tener su característica propia, y lo fundamental en las carreras donde el objetivo general es la lectocomprensión, cobra importancia, bueno, a lo mejor el examen escrito y la posibilidad de evaluar esto de en qué medida pueden traducir correctamente, o de la traducción del texto poder responder a las preguntas que se plantean. Ahora, cuando el objetivo de la asignatura es lo comunicacional, bueno, ahí la evaluación oral cobra una importancia mayor, y
la pronunciación, por ejemplo, es algo que va a ser prioritario, ¿no? Después se sumó un ratito más tarde Claudia, entonces, bueno, ahí ella enseña en una materia en turismo en primer año, y bueno, lo prioritario ahí sí, de nuevo, son los conceptos fundamentales, pero también el abordaje de situaciones reales, ¿no? Problemas reales, que bueno, Claudia puede habilitar su micrófono y darnos más detalles, porque bueno, ella lo sabe, lo puede decir con más solvencia, ¿no? Problemas reales de situaciones, por ejemplo, que tienen que resolver los alumnos de turismo en esas situaciones. Claudia, Sí, acá estoy. expláyate un poquito. Sí, bueno, no, yo les comentaba que a veces, bueno, lo prioritario es que el estudiante maneje conceptos, maneje la teoría y que después eso le sirva para resolver situaciones prácticas. Entonces, bueno, siempre ponemos alguna situación de turistas viajando y cómo resolverían cuestiones de documentación necesaria para el viaje, para entrar o salir del país, con un vehículo, con menores de edad, con diferentes tipos de transporte, un montón de cuestiones que hacen entonces al movimiento turístico relacionado a el transporte, que es bueno, lo fundamental que se desarrolla en esa materia, es una materia de primer año de licenciatura en turismo. Ok. O sea, a ver, quiero interpretar un poco la propuesta del grupo. Lo que ustedes dicen es que los criterios, en principio, para la evaluación tienen que ver fuertemente con la presencia o no de los contenidos de cada una de sus materias, ya sea turismo, estadística, portugués, y en la medida en que, por eso pusimos la definición de qué es un criterio, porque la definición, cuando uno dice un criterio, parece como súper amplio, la verdad es que la definición de criterio es que se ajuste a una regla, a un patrón. O sea, que no puede ser cualquier noción voladora, tiene que ser un concepto propio de ese campo de conocimiento, de esa materia, de esa asignatura, ¿verdad? Ahora te doy la palabra, Zulma. Eso como para empezar a pensar que cuando pensamos en cuáles son los criterios de evaluación, lo que estamos buscando en principio, por lo que ustedes están diciendo en este grupo, es que aparezcan los conceptos. Luego habría como un segundo nivel en esa búsqueda de valorar qué es lo que sabe o no el alumno, de buscar evidencias, que tiene que ver con la utilización de esos conceptos para resolver problemas o para volver al contexto, para analizar situaciones reales o problemáticas. Cuestiones que tienen que ver con el uso, con la aplicación, también con lo interpretativo. Entonces, ¿cómo valoramos eso? Son como niveles de complejidad creciente, ¿no? Porque una cosa es que esté el concepto, y el concepto puede estar porque yo lo identifique en un choice, o porque lo identifique en un texto que doy y que hay que señalarlo, o que esté porque yo lo produzca y lo ponga dentro del instrumento, y otra cosa es que yo haga algo con ese concepto. Entonces eso también está en un instrumento. Y luego viene el tema, la segunda parte de la pregunta, que no sé si la recuerdan, que dice elementos de juicio que hacen, porque evaluar es juzgar el valor de eso que está ahí, ¿no? La definición clásica de evaluar es juzgar el valor de algo, ese algo que es el contenido que está en la primera parte de la consigna. ¿Cómo hago para asignarle un valor a eso? Hay que definir la escala, y hay que determinar cuánto se apega a la regla, al patrón, y cuánto se aleja. Entonces, cuanto más cerca esté en esa valoración en determinada escala, tiene puntaje, numeración, es cualitativa, lo que sea, y cuánto se acerca, cuánto se aleja, es algo que hay que mirar, ¿no? Porque uno debería tener determinado a priori antes de que se genere la instancia de evaluación concreta. No sé, Zulma, que habías levantado la mano, que querías comentar, no sé si estás por aquí. Sí, no, era porque otro grupo... ¿Estabas en el mismo grupo? No estoy en el mismo grupo, soy de otro grupo y pensé que ya íbamos a participar como otro grupo.
Ok, bueno. Bueno, nada, hago este breve comentario de los aportes de este grupo. Zulma, ¿de qué grupo sos? El grupo 4. En este Bueno. grupo bueno, pudimos interactuar con problemas de conectividad Patricia, que es del profesorado de portugués, y Silvina, que es de exactas, pero no tenía audio, y luego se sumó ya sobre el final Julián, que no pude captar de dónde ¿Pero querés comentar la producción del grupo? Sí, O... la producción más o menos giró en torno a esto, que los criterios de evaluación estarían en función o tienen un fuerte peso los objetivos planteados en la planificación para establecer los criterios de evaluación. Y alrededor de estos objetivos planteados estaría el criterio de qué es lo que pretendemos que los alumnos sean capaces de con la información, el conocimiento, el caso, una situación práctica, qué es lo que sería capaz de. A partir de ahí entonces surgirían elementos que permiten construir elementos de juicio, si es capaz de comparar, relacionar, reflexionar, trabajar en equipo, generar una producción, un documento, clasificar, bueno, todas las operaciones del pensamiento, en definitiva. Entonces eso, más allá del, o sea, el contenido está presente porque es transversal a la situación de evaluación. La otra cuestión que debatimos fue la importancia y el valor que tiene la consigna, de manera tal que evidencie y ponga de manera clara y precisa lo que pretendemos que se logre a través de la instancia de evaluación. Si la consigna no está clara, tal vez los docentes pensamos que ellos debieran de responder, pero la interpretación de la consigna no fue esa. Entonces eso también tiene mucho peso, si bien no es el criterio, pero es un aspecto, digamos, que nos surgió como discusión y reflexión, la claridad de la consigna. Bueno, y hasta ahí llegamos. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, en general, si la pregunta sería si nosotros lo que queremos es que ustedes revisen sus instrumentos y puedan pensar en las maneras de ir elaborando esas calificaciones, sobre todo pensando en los equipos de cátedra para poder compartir esos criterios, para poder acordar cómo asignar las calificaciones y que sean lo más... Es difícil hablar de objetividad en evaluación, pero lo más objetivas y lo más ecuánimes, si se quiere, posibles, ¿no? Que dentro de una cátedra los alumnos que tienen apellido con la A y que tienen apellido con la Z, aunque les toquen 3 profes diferentes, se los evalúe de la misma forma. Esa es un poco la búsqueda que tenemos y por eso hacemos tanto hincapié en la anticipación a la hora de elaborar los instrumentos, a la hora de elaborar las rúbricas, las listas de cotejo, poder anticipar para que sean equivalentes esos exámenes cuando los implementamos, ¿no? Esa es una preocupación, porque bueno, porque la evaluación nos trae siempre al tema de la justicia, ¿no? Es lo primero que te dice un alumno cuando viene a reclamar su nota. Es injusto, porque a mí me pusiste esta nota y al que está a mi lado le pusiste otra nota, ¿no? Si yo sé lo mismo, yo contesté lo mismo que él. Es como el cuestionamiento. Entonces, bueno, fuertemente tiene que ver con estas cosas. No sé, Marina, si querés hacer algún comentario más. Sí, y también, perdón, recuperando un poco algunas de las cosas que dijeron, esta idea de la justicia de la mano de la transparencia, ¿no? De poner ahí a jugar cuánto decimos un poco, ustedes hablaban de la claridad en las consignas, pero también la claridad en las pautas de trabajo, la claridad en los criterios, la transparencia y la anticipación un poco también van de la mano. La propuesta de revisión de los instrumentos en general, de los instrumentos de evaluación, también va de la mano
de la revisión, o por lo menos del ojo que le ponemos a qué hacemos después con esa información, ¿no? La evaluación de los aprendizajes, pero la evaluación en general, tiene que servir para tomar decisiones. Entonces, bueno, para los estudiantes y para los docentes. Entonces, ¿qué hacemos con esa recolección de la información? ¿Cómo la devolvemos? ¿Y cómo ponemos esa vara o dónde la ponemos en términos no solo de justicia, como decía Constanza, sino también como de cuáles son esos criterios en los que decidimos? ¿Qué vale un 4? ¿Qué vale un 5? Aunque parezca o sea, ¿qué vale 6? Que el término técnico podríamos decir, bueno, ¿qué escalas decidimos y qué valor le entregamos a cada grado de la escala? También tiene que ver con poder dar respuestas acerca de dónde ponemos el ojo, ¿no? ¿Qué se valora? ¿Cuánto se valora? Tenemos algún minutito más si alguien quiere compartir algo más de las respuestas. Ahí veo en el chat que las fueron como compartiendo también y sumando. Si alguien quiere sumar algo más. Perdón, estaba silenciada. Dejamos abierto el Drive para que puedan completarlo. Y si te parece, Marina, pasamos a la segunda parte del encuentro. Sí, sí. Vamos a ver si hoy me sale mejor, pero como venimos... ¿Querés que yo pase la presentación? No, déjame probar a ver si me sale, y si no... Ahora vamos a retomar muchos de los conceptos que están apareciendo y que aparecieron en sus producciones de la semana. Bueno. Todavía no se ve. Dice cargando, Maru. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo lo veo. ¿No? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ok, Patricia, no te preocupes. Bueno, este ratito apunta a distinguir algo que para nosotras es importante señalar con ustedes y que estuvimos viendo a propósito de sus instrumentos y sus criterios. En términos como más analíticos, la evaluación tiene como dos partes, si uno quisiera decir, la recolección de la información, los instrumentos de recolección, que son las pruebas, los exámenes, las consignas. Uno podría decir, bueno, ahí recolecto la información y tengo indicios para saber en qué estado están nuestros estudiantes, cuánto se apropiaron, cuánto pudieron hacer, cuánto pudieron comprender, en fin, el objetivo que nos hayamos planteado con este instrumento. Y después hay una segunda parte de devolución de esos instrumentos. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con las listas de cotejo y las rúbricas, un poco apuntando como en estos dos momentos. En general, cuando pensamos en evaluación, solo pensamos en la recolección de información, en la prueba, la consigna y demás. La apuesta también a pensar los programas de evaluación de modo más complejo y completo es también pensar la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esa información? Entonces, recuperando esto que veníamos trabajando recién, centrarnos en estos criterios, tanto como las consignas hicimos hincapié la semana pasada, ahora hacemos hincapié en esta idea de los criterios, que sean consistentes, compartidos y comprensibles. ¿Qué queremos decir con esto? Consistentes con lo que hicimos hasta el momento. Si no valoramos nunca una determinada variable, una determinada dimensión de nuestros estudiantes, ¿por qué la valoraríamos en este momento de la evaluación? Compartidos y transparentes, que nuestros estudiantes sepan a qué se enfrentan. Y comprensibles, que no solo sepan a qué se enfrentan, sino que logren entender qué esperamos de ellos. No solo que les enunciemos qué esperamos de ellos, sino también que
lo logren comprender, lo entiendan, lo conozcan y lo comprendan. Y cuando decimos criterios compartidos y comprensibles, a veces se confunde con, bueno, entonces le voy a dar la respuesta o ya vas a ver cómo es el examen. Y no es solo la respuesta o cómo va a ser el examen, sino también que logren entender qué se espera en cada uno de los puntos o de los ítems. A partir de lo que, una vez que uno logra identificar los criterios de evaluación, empezamos a pensar en las calificaciones, que es la forma más tradicional de la corrección, es la calificación, la función certificativa de la evaluación. Y acá es interesante pensar que estamos habituados por las normas institucionales, los regímenes académicos, a usar números y calificaciones numéricas. Pero si tenemos actividades intermedias, también podemos pensar otras escalas, otras formas de hacer devoluciones a nuestros estudiantes, o mejor dicho, no a nuestros estudiantes, sino a las producciones de los y las estudiantes. Y acá, como me gustaría apelar a esta idea de la sensibilidad, ¿no? En ocasiones nos resulta útil usar más o menos grados a la hora de calificar o de dar una nota numérica, dado que algunas escalas son más sencillas de implementar o más rápido. Es más rápido mirar un trabajo y decir aprobado, desaprobado, aprobado, desaprobado, que lograr dimensionar la sensibilidad de los 11 grados del 0 al 10. Sin embargo, cuando tenemos escalas intermedias, también, o menos grados, nos ayudan a hacer devoluciones más rápidas, de modo que nuestros estudiantes intermedias o medias a lo largo del cuatrimestre puedan tener devoluciones y no siempre tienen que ser alguna nota calificando numéricamente las producciones. Y acá me parece el centro, o por lo menos de lo que nosotras queremos transmitir con Constanza y Marilina en este encuentro, apuntar esta distinción que hoy parece de más común, que es, bueno, la calificación no es una retroalimentación. La retroalimentación tiene un sentido formativo, tiene un sentido de influir en los procesos de aprendizaje, de servir de información a los estudiantes y a los docentes para comprender cuál es el camino en el que estamos siguiendo, cuáles son esas opciones que tenemos, qué decisiones tomar. La calificación es solamente una de las formas que puede tomar la retroalimentación. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿Que hay que eliminar las calificaciones? No. En este sentido, la formación universitaria requiere de certificación y de calificaciones, pero la retroalimentación va un paso más. ¿Qué otro paso puede tomar la retroalimentación, además de este puntaje o de esta calificación numérica? Mensajes, notas globales que den alguna punta para pensar por dónde están yendo las producciones. Explicaciones, justificaciones de los puntajes. 8, 10, ¿qué vale? Algún mensaje, alguna nota, alguna devolución. Una descripción de la calidad del trabajo. Bueno, se esperaba esto, o lograste hacer esto, hiciste esto, esto y esto. Y algo en lo que centramos también muchas veces nuestra atención, y sobre todo sucede en otros niveles y no tanto en el universitario por ahí, esta idea de los estímulos, los elogios. Bueno, vas muy bien, vas trabajando bien, algún comentario afectivo que apunta a la autoestima de nuestros estudiantes. En ocasiones nos centramos en diagnosticar el error, en señalar los errores, los puntos débiles. Entonces también ese cruce en, bueno, te equivocaste acá, esto mal, rojo, cruz, raya, tacho, también apuntar a que ese diagnóstico de las debilidades, que es válido porque apunta a lo que los estudiantes no pudieron lograr y que era importante lograr, también puede ir acompañado de algún elogio positivo y también alguna sugerencia
para fortalecer el trabajo, para corregir. En muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, señalamos el error y no indicamos a los estudiantes cómo mejorar. Entonces, en ese sentido, la retroalimentación apunta a que sea a tiempo. ¿Qué quiere decir que sea oportuna y a tiempo? No al final del cuatrimestre, cuando nos caímos y ya los estudiantes no pueden hacer nada, sino lograr encontrar espacios de retroalimentación que puedan ser más prontos o más tempranos en el cuatrimestre, de modo que a los estudiantes les permita avanzar. Acá siempre me gusta señalar estas distinciones de por qué hacemos hincapié en esto. Porque muchas veces, y Constanza lo señaló el otro día, también lo veíamos con Marilina, que en ocasiones las devoluciones parecen estar apuntando a la persona, y en realidad deberían estar referidas a las metas o a los objetivos que nos pusimos al inicio del cuatrimestre o a los criterios con los que estamos evaluando. Y en ese sentido, insisto, oportuna también es accionable. ¿Vieron a veces cuando uno marca todo en el que dice mal, acá deberías haber hecho esto? No, siempre, no con mala intención siempre, sino con intención de, bueno, señalar los puntos frágiles de una producción o de un trabajo. En muchas ocasiones los estudiantes, las estudiantes nos miran como diciendo, bueno, ¿y ahora por dónde arranco? Me marcaste 50 cosas, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? A veces también, y no es con mala intención, eso por ejemplo siempre, o sea, yo lo sé, me pasa mucho a mí de señalar, bueno, acá, con el ánimo de que el estudiante mejore la producción en todos esos puntos. Pero esa sin dosificación, sin oportunidad para revisar o ajustar, también es un problema. Y en ocasiones, al señalar solamente los errores, no permitimos que los estudiantes piensen en lo que tienen que mejorar. Por eso, como me siento identificada, les dejo uno de los chistes y los memes que realmente me hacen sentir identificada. Acá va tu pequeño trabajo con algunas correcciones. Pobres, muerte, acuchillado. Y también nuestro clásico de Mafalda es, bueno, otra vez la maestra me puso mal, ¿no? Muchas veces ponemos mal, cruz, raya, rojo, verde, o el color que usemos, también como para indicar esto, y el mal no alcanza, ¿no? En general, corregimos, identificamos los errores y no proveemos de oportunidades para revisar el sentido de lo que estamos diciendo. Y en general, el lugar de nuestros estudiantes es aceptar los señalamientos, las correcciones, y en muchas de las ocasiones, como acá Manolito dice, bueno, no comprende, no hay un señalamiento de cuál es el error y por dónde podría comenzar a mejorar, ¿no? Y ahí la retroalimentación formativa también tiene algo para decir, o debería tener algo para decir, ¿por dónde arranco a mejorar? ¿Por dónde arranco a revisar mi producción, no? Por ejemplo, a veces decimos, bueno, podríamos indicar a qué textos volver, a qué clase volver, a qué video, a qué, no sé, apunte de cátedra, dónde, o sea, alguna pista para nuestros estudiantes que tengan que ver con volver a revisar. Y apareció en el primer encuentro, después de la presentación de Marilina, esta preocupación de, ok, Marina, en ese momento le dije, ok, Marilina, pero bueno, son grupos grandes, ¿cómo juega el lugar de la masividad? ¿Cómo juega esto cuando son grandes grupos? Esta preocupación por la devolución, por la retroalimentación, por correrse de la certificación y apuntar a un espacio sí, de feedback formativo, siempre pensamos cómo ofrecer estas mismas herramientas que serían, uno podría decir, más sencillas en pequeños grupos, en grupos que son más grandes. Y en ese trabajo, siempre pensar en esta idea de cómo puedo dar feedback con velocidad. Una es ofrecer las claves de corrección. Esto es sencillo. Uno termina el examen
sea multiple choice o sean otras instancias, y ofrezco las claves. ¿Qué son las claves? O bien las respuestas correctas, que también podría ser un examen resuelto, o bien las pistas para resolver. Acá deberías haber pensado en esto, acá deberías haber incluido A, B, C y D. Hacia el final del examen, cuando uno termina el examen o el trabajo práctico, lo que sea, entregar a los estudiantes algunas pistas, indicios de por dónde hubiera ido una respuesta correcta. ¿Por qué esto es útil? Porque evidentemente no da, y esto es claro, no da una respuesta individualizada sobre la producción de cada estudiante, pero sí permite acercarnos de a poco y nos va dando, vamos a decir entre comillas, vamos ganando tiempo hasta que podamos tener todos los exámenes corregidos. Otra de las formas de dar feedback a grandes grupos es ofrecer exámenes reales de comisiones anteriores, de cohortes anteriores, que no sean exactamente los mismos que estamos tomando ahora, pero sí hacia el final, bueno, esto hubiera sido lo deseado, o esto está respondido por un docente y esto hubiera sido lo que se esperaba. Y en ese sentido nos vamos acercando a devoluciones que, vuelvo a repetir, no son individualizadas de la producción de cada uno de los estudiantes, pero sí son acercamientos a devoluciones que permiten entender qué hubiera sido esperado en cada instancia. Obviamente las reconstrucciones grupales siempre son valiosas, porque si bien no podemos retomar todas las pruebas de todos los colegas, de todos los compañeros, las compañeras, podemos elegir al azar 5, 6, 10, 15, y en el encuentro siguiente hacer una reconstrucción de los puntos de los errores más frecuentes, o de los puntos que salieron beneficiados, o sea, o buenos o malos, en el sentido de volver a la clase siguiente con alguna devolución. Y otra vez, no es la devolución personal individualizada, pero va acercando a los estudiantes a devoluciones intermedias, esperando su devolución individualizada. Y algo que evidentemente funciona o está, sí, es de uso en otras instancias que son de investigación o de presentaciones a revistas, que tiene que ver con la evaluación de pares, o incluso las acreditaciones a CONEAU, vienen pares evaluadores. Instalar prácticas y protocolos de evaluación entre pares, que si bien obviamente no reemplazan la mirada con expertise de los docentes, los compañeros, las compañeras tienen mucho que decir de los trabajos y de las producciones de los colegas, ¿no? Con un protocolo, con una guía, obviamente. Acá ningún compañero va a ponerle la nota a otro compañero, no estamos diciendo eso, pero si pudiéramos instalar también un circuito de evaluación entre pares, podríamos tener, por ejemplo, digo, en una monografía, una revisión intermedia por un compañero, con un protocolo, con una guía, con una rúbrica, con una lista de cotejo, que permita a los estudiantes tener una devolución de sus pares, que lo ayude a mirar, un par de ojos que miran, como hicieron ustedes en la instancia de hacer preguntas, capaz no necesariamente no tiene que valorar con una afirmación si está bien o está mal, hacer preguntas, hacer señalamientos a las producciones de los compañeros. Las prácticas de evaluación entre pares no solo benefician al que es evaluado, sino también benefician a los evaluadores, porque ven o se acercan a otras producciones que también permiten ponerse a revisar sus propios trabajos, ¿no? Mirar los trabajos de los demás nos hacen preguntar, che, yo no tenía esto, estaba bien, no estaba bien, también nos ponen en juego eso. Y insistimos también que para los grandes grupos, trabajar con los criterios de evaluación anticipados en forma de rúbrica o de lista de cosas que deberían estar presentes, también ayudan a anticipar cómo pueden ser esas devoluciones, porque los estudiantes comprenden por dónde se espera que vayan un poco los ojos o las miradas de los y las docentes.
Se fue muy rápido, perdón. Pasó Se rápido. pasaron 2. Ahí Sí. voy. Un protocolo de evolución que puede funcionar también para simplificar la retroalimentación de grandes grupos o de pequeños grupos o para la evaluación entre pares es, no sé, seguro que alguien la conoce, la escalera de la retroalimentación. Es un protocolo que circula hace muchos años, que tiene que ver con hacer en todas las devoluciones, y perdón, quiero decir esto, y también apunta a esta idea que Constanza decía de la justicia, ¿no? Cómo, no voy a decir nada que no les haya pasado, uno empieza a corregir, tiene la pila de 40, 50 trabajos, no corrige con el mismo espíritu ni ánimo el primero que el número 20 que el último 40. A veces está más bueno porque está cansado y a veces está más malo porque está cansado. Entonces, también apuntar al uso de protocolos para la devolución también apunta a establecer un estándar y ofrecer el mismo tipo de información a todos los estudiantes. En este caso, la escalera, hay otros, yo elegimos algunos que nos parecen potentes para las devoluciones, tiene 4 escalones. Uno en el que a los estudiantes se pide clarificación. Bueno, danos más datos. Entonces a todos los estudiantes le ofrecemos estos 4 escalones o estos 4 párrafos sobre sus trabajos. Después, los docentes valoramos, enfatizamos los puntos positivos, las fortalezas, algún cumplido, algún estímulo positivo. En un tercer punto, o en un tercer escalón de esta escalera, digamos, valga la redundancia, presentamos aquellas cosas que no están claras, pero que nos generan inquietudes porque las notamos como un error o un obstáculo, ¿no? Hay algún problema, algo que, que está en desacuerdo o choca con lo que trabajamos en el aula. Digo, no como te equivocaste acá, sino como ofrecer esto, no, señalar algún problema o algún error por ahí, alguna comprensión. Y finalmente, como venimos diciendo, ofrecer sugerencias para estos problemas o para la mejora del trabajo. Está en inglés la escalera porque es un desarrollo del Project Zero, de un grupo de trabajo liderado por psicólogos cognitivos en Estados Unidos, que vienen trabajando con esta propuesta de trabajar el pensamiento, la reflexión, la visibilización de los procesos de aprendizaje. Se las vamos a dejar también porque tiene esta idea de apuntar no solo a señalar el error y corregir, sino a visibilizar cuáles son atrás de las producciones los procesos de pensamiento que parecerían estar, ¿no? Acá vale aclarar, esto vale para todos y lo sabemos, que las pruebas o las consignas no nos dicen si un estudiante sabe o no sabe nada más. Son indicios, es la forma en la que los estudiantes pueden poner en palabras escritas, orales o en práctica, ¿no? Estamos viendo los indicios. Si solo proponemos algún tipo el mismo tipo de consigna, siempre vamos a estar valorando las mismas habilidades. Entonces también ahí apostar a ofrecer distintas estrategias también apunta a enriquecer estos programas de evaluación. Vimos rúbricas en sus instrumentos en los murales y acá quisiéramos hacer, Marilina lo dijo en el primer encuentro, como bueno, la rúbrica hace unos años que viene saliendo como ella dice como un talismán, ¿no? Que si algo tiene rúbrica no va a fallar, ¿no? Y en ocasiones las vemos en diferentes cosas mal elaboradas y en otros momentos mal utilizadas. Recuerdo, nos posicionamos que estamos en las devoluciones, ¿no? La clase pasada trabajamos en los instrumentos de evaluación, cómo recolectar información sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y ahora estamos en el paso que le sigue, en cómo devolver a los estudiantes algo para la mejora. Y ahí es el lugar de las rúbricas. Las rúbricas no es un instrumento de evaluación en términos de relevar información sobre lo que los estudiantes saben, sino es una herramienta que nos permite especificar, definir los criterios, las variables
y visualizarlos, ¿no? Y acompañar las devoluciones. A ver si... Acá tenemos los componentes de una rúbrica, ¿no? Tenemos las dimensiones, los criterios y los niveles de logro. Las filas, digamos, las horizontales, presentan los desempeños, o en cada fila deberíamos poner un desempeño que nos interesa mirar. Y ahí el desafío de ustedes como profesores es encontrar cuáles son esos desempeños, actividades, logros, competencias, saberes que nos interesa valorar. Y tenemos en este caso esta rúbrica que es armada por nosotras, por mí, para esta propuesta de trabajo, tiene 4 niveles. Necesita mejorar, bueno, muy bueno y excelente. Cada celda debería ofrecer el cruce entre el nivel de logro, esperado obviamente, y el criterio. Lo bueno de las rúbricas es que no somos siempre en todos los niveles de desempeño, perdón, en todos los desempeños necesita mejorar. Podríamos tener algunas cosas en excelente, otras en bueno, otras en muy bueno, en esta rúbrica, ¿no? ¿Y por qué nos parece importante trabajar con ustedes en esto? Porque acá queremos transparentar qué va en cada celda, a qué se le otorga valor. Construir una rúbrica no es fácil, no es sencillo, sino que nos obliga a nosotros, o a nosotras como docentes, a definir qué queremos valorar y cuánto logro le vamos a poder otorgar a cada uno de esas celdas. ¿Por qué decimos que es? A ver si tengo un ejemplo más para ver. Sí, tenemos algunos ejemplos sacados de diferentes cosas. De diferentes pruebas con las que nos fuimos cruzando. No necesariamente están bien, o sea, no necesariamente están excelentes las rúbricas, pero sirve para pensar. Por ejemplo, la primera tiene que ver con derecho, con una rúbrica de la Facultad de Derecho que dice, bueno, los niveles es si logra identificar el derecho de igualdad. Esos son los desempeños que este profesor quiere valorar. Si identifica el derecho de igualdad, si conoce los contenidos, si maneja las fuentes jurídicas, digo, ¿no? Y luego, en el cruce con las celdas, el deficiente es no lo hace, por ejemplo, ¿no? El suficiente es identifica el derecho, pero no es capaz de tal cosa. El notable es identifica, bueno, ¿no? Se entiende que los pasos uno espera señalar un avance, una progresión, no es solo la ausencia o la presencia de algunos elementos. Cons, voy bien. ¿Querías decir algo acá? No, está bien. Esto, pero listas viene después de cotejo. Viene después listas. No dije nada. Entonces, la rúbrica es propia de cada docente, de cada momento, es contextual al contenido y es contextual a la práctica de enseñanza. Si bien uno puede tener tips para construcción de rúbricas, y hay herramientas para la construcción y hay sugerencias, no son generales, porque son propias del desarrollo de cada asignatura y vinculado a esto también a lo que los docentes esperan de sus estudiantes. Otra rúbrica como la que tienen al costado dice, entendiendo el tema, información, organización, es otro tipo de rúbrica. Las rúbricas, ¿para qué sirven entonces? No para evaluar al estudiante, para que, a no ser que alguien ponga de consigna, elabore una rúbrica, que podría ser por ahí en un profesorado, que habíamos dicho de algún idioma, o un profesorado, elabore una rúbrica para tal cosa. Eso podría ser un instrumento, pero las rúbricas son instrumentos de devolución, de clarificación de criterios. Las rúbricas sirven para protocolos, por ejemplo, de evaluación entre pares, para equipos de grandes, sobre todo, por ejemplo, para equipos de cátedra muy grandes, para equiparar las correcciones y las devoluciones,
sirven para que los estudiantes logren entender qué se espera de ellos y de ellas. No son en sí un instrumento de evaluación, sino de devolución de información a los estudiantes. Tenemos otra más, después les dejamos esto porque hay bastantes ejemplos. El siguiente paso que uno podría pensar es, bueno, no tenemos una rúbrica, podemos ir a un paso más sencillo, pero como dijimos al inicio, es más sencillo de elaboración, pero brinda menos sensibilidad, que es las listas de cotejo. ¿Qué son las listas de cotejo? Son instrumentos de recolección de información que indican la presencia o la ausencia de algún elemento. Son esencialmente útiles para los exámenes orales o para las pruebas de prácticas, ¿no? O de alguna competencia manual que uno está observando y no puede anotar todo y simplemente señala, en este caso dice cumple o no, y uno pone como un checklist, es exactamente sí, no, presencia o ausencia. En este caso también estábamos con la litigación oral y decía, bueno, demuestra contenido, sí, no, mantuvo el entusiasmo, sí, no. No necesariamente esta rúbrica, este checklist está bien, servía para esa materia, si uno lo ve ahora yo le haría comentarios. Es lo mismo, mantuvo el interés durante el curso que refuerza ideas claves, capaz habría que sugerirle algunos cambios, pero apunta a señalar si algo tiene ausencia o presencia. Y esto, vuelvo a algo que veníamos trabajando también permite aumentar la objetividad, aunque uno dice, bueno, no, aumentar la objetividad y reducir la subjetividad es importante a la hora de hacer devoluciones, no solo a la hora de construir instrumentos de evaluación lo más objetivos posibles, sino también reducirla a la hora de ponernos a emitir juicios en ese sentido. Acá teníamos una lista de cotejos sencilla para trabajar con ustedes, pero bueno, hoy las cosas nos habían salido al revés, que tenían que ver con mirar sus programas de evaluación y decir, bueno, los que presentaron, ¿se acuerdan los instrumentos del mural de la primera vez? Decir, bueno, uno podría decir, ¿las consignas están redactadas de forma clara? Sí, no. ¿Las indicaciones son claras? ¿Están informadas las pautas? Uno acá podría decir, bueno, evidentemente los elementos que la profesora o los profesores ponen en esta son las cosas que se valoran. Estos son los criterios que nosotros consideramos que son importantes a la hora de mirar las evaluaciones. Si yo pongo, las consignas están redactadas de forma clara, espero un sí. Las indicaciones a estudiantes son claras, es que eso es lo que espera el docente, ¿no? Están presentes los criterios, se indica el valor de cada ítem. Son aquellos criterios que los y las docentes valoran como importantes a la hora de pensar en calificar, en corregir, en hacer devoluciones, en evaluar a sus estudiantes. Acá estoy con la lista de cotejo. ¿Querías agregar algo? Ahí está, perdón, no podía abrir el micrófono. No, quería señalar, porque estuvimos leyendo en estos días sus producciones de la semana. Muchos de ustedes ya tienen armadas algunas rúbricas o incluso se están haciendo preguntas sobre sus propios instrumentos, también eso lo vimos. Y acá hay algo interesante para retomar, quiero hacer hincapié en algo que dijiste, Marina, pero quiero señalarlo fuertemente, que es la búsqueda de sensibilidad a la hora de construir un instrumento y también a la hora de calificar, si voy a usar una rúbrica, una lista de cotejo, la sensibilidad. La lista de cotejo tiene menos sensibilidad, porque es presencia o ausencia, ¿verdad? La rúbrica tiene más sensibilidad, pero tiene más sensibilidad si los descriptores que están incluidos en cada una de esas dimensiones que componen la rúbrica están desagregados, ¿no? Entonces, una cosa es, no sé, nosotras, por ejemplo, somos asesoras pedagógicas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde hay trabajos prácticos de mesada, donde los chicos tienen que desarrollar una manualidad muy específica para
lo que se dice pipetear, que es tomar la pipeta y sacar una gota de una muestra, sembrarla, mandarla a la estufa, qué sé yo, o la sensibilidad de mirar al microscopio, identificar formas, colores, corpúsculos, bueno, finalmente bacterias, virus, qué sé yo, las cosas que se miran en la facu. Bueno, uno podría decir presencia o ausencia, ¿sí? Pero cuando uno va a cuestiones más del orden de lo conceptual, es necesario que ese descriptor tenga un nivel de detalle interesante, ¿no? Decir, hay presencia del concepto muy satisfactoria, hay una presencia medianamente satisfactoria o hay una presencia insatisfactoria, no me da mucho detalle. ¿Cómo voy a calificar? ¿Qué nota le voy a poner? ¿Cuál es la valoración que le voy a poner a esa pregunta, ¿no? Y tenías una rúbrica, Marina, si podés ponerla de derecho de las leyes, que estaba por aquí, la que está sobre la izquierda de la pantalla, que dice identifica el derecho de igualdad, no lo hace, es el clásico deficiente, identifica el derecho, pero no es capaz de ubicarlo sistemáticamente dentro de la Constitución, identifica el derecho y es capaz de ubicarlo en la Constitución, que es como un matiz, pero fíjense el excelente, identifica el derecho y lo relaciona con otros preceptos de la Constitución. Entonces, no es que solamente si sí, un poquito más o menos o cómo, serían los niveles de mayor complejidad que deberían ir apareciendo para que uno le pusiera una mejor calificación. Y además el tema de la valoración. O sea que en esta escala, identificación, ¿no? Esa pregunta, evidentemente, el máximo de ese puntaje es 3, y entonces sé claramente que le puedo poner un puntaje de 0, de 1, de 2 o de 3 a esa misma pregunta, si se dan las condiciones de determinada manera. La rúbrica tiene que poder echar luz, no alcanza con que la rúbrica puede tener la cantidad de grados que ustedes quieran, es como una escala Likert, ¿sí? Tiene la forma de una escala Likert, ¿sí? Pero los descriptores tienen que ser bien descriptivos, aunque pueda parecer redundante lo que estamos diciendo. No alcanza con que uno diga, voy a poner 3 grados, muy satisfactorio, medianamente satisfactorio, insatisfactorio. Tengo que poder detallar qué es lo que pasa ahí adentro, para que valga la pena la rúbrica. Si no, por ahí el consejo sería, bueno, no hagamos, no hace falta construir, porque es como formalizar algo que en definitiva no nos va a ayudar a otorgar puntajes de manera ecuánime, ¿sí? Que es fuertemente lo que estamos buscando. Sí, y yo agregaría, acá también en la elaboración de las rúbricas, que vale para otras cosas también, para las escalas Likert y demás, para las de frecuencia y demás, también poner grados o niveles pares, ¿no? Sí. Porque nos obliga nos tensiona a no caer en el medio. Si nosotros solo tenemos bien, o sea, 3 niveles, o 5, tendemos a ir hacia el medio, y de esta forma, por ejemplo, nos obliga a ir a tomar una decisión que nos hace ir siempre por el medio, ¿no? Ahí también es interesante cómo construimos, y que no necesariamente la rúbrica tiene que tener un grado, una calificación numérica, quizás simplemente es para ofrecer, como decía Constanza, echar luz sobre esto. Nos detenemos en la rúbrica porque es una herramienta, un recurso que está circulando, que tiene muchas potencialidades para la devolución, para la evaluación formativa, pero que en muchas ocasiones presenta errores en la confección, en el uso, en la implementación, y bueno, y en esa difusión también hacer hincapié en estos puntos que son importantes. Sí. Voy a tratar de avanzar un poquito, así nos dejamos los últimos minutos. Dale. Y para ir cerrando esta instancia de las devoluciones,
y de las retroalimentaciones, y que evidentemente se habrán dado cuenta que hacemos mucho hincapié no solo en la certificación de los aprendizajes, sino en las instancias de evaluación formativa, que son las que la virtualidad, los entornos híbridos, las propuestas de escenarios combinados también nos permiten anticipar el trabajo con la metacognición. A veces en la presencialidad, incluir estrategias de evaluación formativa nos resulta más difícil, no encontramos los instancias o los puntos, o creemos que el tiempo es tirano y no queremos aprovechar esto. La idea de incluir instancias de evaluación formativa también recupera esto que Marilina decía, un poco como de la invisibilidad de la evaluación, ¿no? Herramientas concretas, prácticas, con mucha sencillez, que apunten a ver, a recoger indicios o evidencias de lo que los estudiantes están haciendo, pensando, transitando. Cuando uno abre los micrófonos, presenta talleres, un poco nos reíamos con Constanza cuando todo nos salió mal y dijimos, bueno, volvemos a la clase expositiva en la que solo nosotras hablamos. Cuando uno no abre esos espacios, no abre esas oportunidades, recibe poca información de los estudiantes. Al recibir poca información de los estudiantes, las únicas intercambios que se presentan son los formales de las evaluaciones escritas, los 2 parciales, no sé, reglamentados por el estatuto de la institución, ¿no? Y sin embargo notamos que cada vez más hacemos actividades informales en las que recolectamos información y que nos dan evidencias de los progresos, de los obstáculos de nuestros estudiantes. Hoy, o en muchas ocasiones, son informales. Lo que nosotros queremos hacer con esto, trabajar con ustedes, es que están encuadradas en el paradigma de la evaluación formativa, que hay que explicitarlas, que retroalimentar esas respuestas también nos ayudan a no llegar con una sola información hacia el final del cuatrimestre, o 2, que son los 2 parciales o los 2 trabajos que presentamos, y solamente basarnos en eso, o recurrir a, por ejemplo, la nota de concepto, que es un armado que no termina de estar claro. Hoy no trabajamos con eso porque teníamos como el tiempo un poco más justo, pero trabajar en esta noción que está muy difundida, que es la nota de concepto, y destrabar ahí ese nudo, también tiene que ver con la evaluación formativa. En muchas ocasiones ponemos en esta bolsa que llamamos concepto un montón de valoraciones que son disímiles, que difieren entre la de Nancy, la de Zulma, la de Claudia, la de Constanza, la mía. ¿Qué entendemos por concepto? Que si pudiéramos transparentarlas, nos ayudaría a obtener información de nuestros estudiantes de manera más clara. Les vamos a dejar 2 o 3 estrategias que tienen que ver con posibilidades de trabajar la evaluación formativa. Una sencilla que pueden usarse. Ustedes me van a decir, ay Marina, pero eso es para otros niveles. Les aseguro que no es para otros niveles, que en la primaria, el jardín, la secundaria trabajen más la evaluación formativa no significa de ninguna manera que la universidad, el grado y el posgrado no pueda trabajar con sus estudiantes en la autorregulación, en la metacognición y también en la evaluación formativa, que nunca va en desmedro de la certificación y la acreditación. Frenarla, y además, hace poco lo decíamos en un curso, frenar obligatoriamente y decir, bueno, hagamos una pausa acá y todos ahora reflexionen sobre lo que está, nos obliga y nos ponen en un escenario de, bueno, frenemos y pensemos, nos obliga, ¿no? Nos obliga a nosotros como docentes, pero también a los estudiantes a frenar y preguntarles, bueno, ¿cómo van hasta acá? Y no solo retóricamente, bueno, piensen, ¿cómo van hasta acá? Verde, entiendo bien, amarillo, me cuesta un poco, rojo, no puedo, cual semáforo, también nos obliga
a nosotros a que si en ese momento yo no puedo atender a todos los rojos, entender que hay gente en rojo y que hay gente en amarillo, aunque yo no pueda en ese momento resolverlo, pero me brinda información a mí también para luego poder abordarlo de alguna manera. Como venimos insistiendo, clarificar los criterios de logro. Si tengo siempre el mismo aula y puedo poner un afiche pegado, o en el aula virtual, o en la forma en la que ustedes se encuentren, que esté de forma accesible y que esté disponible para visualizar las metas de aprendizaje, los objetivos, y cada tanto frenar y decir, bueno, hagamos un estado de situación. Estos son los logros que nos propusimos al inicio. ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy? Los explicito, los verbalizo y ayuda a continuar en esta recolección de información. Estas son algunas. Esta es la que más me gusta, a pesar de eso se llama mi error favorito también. Trabajar con los errores frecuentes de nuestros estudiantes. Con Marilina y Constanza lo trabajamos un montón, el tema de cómo construir algo potente desde el error y no solo, como señalábamos el otro día, desde el castigo o el señalamiento, ¿no? No solo reconocer cuáles son los errores, sino entender de dónde vienen y qué podemos hacer con esos hacia el futuro. A veces los errores frecuentes no tienen que ser los peores errores, pueden ser los más graciosos, los más, el error favorito no tiene que ser el más frecuente siempre, puede ser el más gracioso, uno que nunca nos había pasado, ¿no? Seguro que les pasa, que a veces ven las respuestas y no entienden de dónde salió, cómo apareció y es un error y se dan cuenta y les parece como un hallazgo entre los errores. También trabajar esos errores es interesante y sumarlos a las estrategias de evaluación formativa también es posible. Y construir algo bueno del error también es posible. Resúmenes en una oración. Como les dije, esta idea de la pausa reflexiva y de frenar y hacer un punto acá, frenamos, bueno, hasta acá, ¿qué hacemos? Resumamos en una oración. O al finalizar la clase, bueno, en una oración se van todos, me dejan un papelito con lo más importante que vieron hasta ahora. Bueno, y si los papeles que me dejan van para la izquierda, para la derecha, o sea, también me da una pista de por dónde vamos entendiendo, por dónde van entendiendo nuestros estudiantes. Y quiero decir esto, y son cosas sencillas, está bien, por ahí tengo que leer 40 papelitos, 30 papelitos al finalizar la clase, pero recolecto evidencia e información que me puede ir sirviendo para tomar decisiones a mí también como docente, hacia dónde encaro los próximos encuentros. Y otra que uso yo, por ejemplo, habitualmente con grado, posgrado, con cursos, estrategias de evaluación, el ticket de salida. No lo vamos a usar hoy porque me queda decir algo más, pero un ticket de salida podría ser, bueno, no se va nadie de esta sala, los dejo encerrados acá hasta que respondan qué es lo que aprendieron hoy. Uno podría decir, bueno, es una exageración, pero sí es interesante decir, bueno, a veces nos pasa, sobre todo, obligarnos a poner estas estrategias, también nos obliga a decir, bueno, no puedo terminar como va a terminar Marina en el minuto 59. Tengo que terminar unos minutos antes y hacer una actividad de cierre en la que pueda hacer una síntesis, una integración, presentarle. Y el ticket de salida también puede funcionar para esto. Déjame preguntas para que yo te ayude la próxima clase, qué no entendiste, o qué fue bueno, digo, no, también como para obligar, no a obligar en el sentido de, bueno, si no haces esto no aprobás o no acreditas, pero obligar a tomarse 2 minutos a los estudiantes para hacer una reflexión sobre lo que sucedió en el encuentro. Y con esto voy cerrando, Cons, para este momento, así damos pie para ir cerrando también el taller. Y si hay preguntas, consultas, gente. Comentarios de la evaluación formativa, de antes de la rúbrica y de la lista de cotejo o ahora de la evaluación formativa.
No, yo algo que vi de la lista de cotejo que pusiste es que, bueno, a veces no ponemos en la guía el puntaje, por ejemplo, de cada ítem porque hacemos como una evaluación global. Porque a veces, bueno, depende de la materia, pero yo, por ejemplo, estoy en otra materia, o sea, tengo una materia en turismo y mi otra materia es una materia metodológica que es común para varias carreras. Y en esa materia, por ejemplo, a veces lo que se busca es que el trabajo tenga en todos los puntos una coherencia, entonces no ponemos puntaje a cada punto de la consigna, porque hay que ver después que los puntos tengan coherencia entre sí. Entonces, bueno, es algo que me pareció ahí de la lista de cotejo que vos pusiste. Y lo mismo a veces en los parciales, cuando tomamos un parcial y se ponen diferentes ejercicios, después hay que, más allá de que tiene a veces cada pregunta, tiene su puntaje específico, también a veces buscamos que tenga coherencia total todos los puntos de todos los ejercicios. No sé si me explico. Sí, Sí, Claudia. sí. Yo por ahí, perdón, hago un comentario. Tendría que ver bien tus instrumentos para hacerte alguna sugerencia más específica, pero así en general vale la pena comentar esto, que tengan coherencia todas las respuestas, es una búsqueda, por supuesto, sumamente valiosa. Eso no significa que vos no puedas anticipar el valor que tienen esas respuestas, porque vos podrías pensar que necesitas un piso de coherencia en todas, para que haya como un hilván que las teje, ¿sí? Pero para los estudiantes es bueno saber que este ítem que está contestando ahora vale X puntaje y que este otro vale X1 o Z o Y, porque hablando de la diversidad cognitiva, las personas somos mejores para responder algunas cosas que para responder otras. Entonces, un estudiante puede decir, si esta pregunta vale 2, esta pregunta vale 3, esta pregunta vale 1, a mí me fluye mucho la que vale 1, me fluye mucho la que vale 2, voy a poner todos los cañones en la que vale 1, en la que vale 2, y en la que vale 3, sí, sé que estoy más flojo porque no sé tanto del contenido, porque metodológicamente tengo más dificultades. El estudiante puede armarse una estrategia de respuesta de ese examen si conoce los puntajes de las preguntas. El estudiante también puede desarrollar su estrategia de respuesta. El estudiante cuando va al examen tiene más o menos claro hasta dónde llegó de todo el programa, sabe qué es lo que no estudió, lo que lo tiene atado con alfileres, y puede decidir en el momento, para tratar de mejorar lo más posible su calificación, que le va a dedicar el tiempo que le damos para hacer el examen a esto y no a lo otro. Y lo puede decidir no solo por lo que sabe, sino también por lo que el examen le está pidiendo y le promete, lo digo bien, en términos de calificación. Entonces, no significa que no tenga que haber una coherencia entre todas. Y de todos modos, es una respuesta súper general que te doy, porque tendría que ver tu instrumento. Pero siempre Sí. la anticipación lo ayuda al estudiante. Bueno, esa materia metodológica que te comenté es una materia de tercer año, entonces por lo general trabajamos bueno, con estudiantes que ya están en su tercer o cuarto año de cursado de la carrera universitaria, entonces bueno, ya tienen otro nivel de responsabilidad con el que afrontan hacer los trabajos prácticos, los parciales. En mi materia que tengo primer año en turismo, en esa materia sí suelo poner los puntajes, sobre todo en las instancias donde están en un recuperatorio y si no aprueban el recuperatorio quedan libres y tienen que esperar a volver a cursar la materia el año siguiente, que es una materia troncal. Entonces en esa materia el criterio es diferente porque trabajo con un público diferente que son los adolescentes que recién ingresan a la universidad. Entonces en esa materia sí, por lo general están bien establecidos estos puntajes para que hagan justamente lo que comentabas, esto de tejer estrategias, porque a veces hay puntos donde convergen, no sé, un montón de temas y entonces a esos puntos de la consigna se le da mayor puntaje. Gracias, Claudia. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, un aporte. Para nosotras es súper clave el tema de las retroalimentaciones que trabajó Marina
en esta última parte del encuentro, ¿no? Y algunas sugerencias, sobre todo porque estas recomendaciones en términos de la retroalimentación posibles son posibles de hacer con grupos chicos y también con grupos grandes. Uno puede parar la pelota y decir, gente, anoten en su cuaderno cómo vienen hasta acá. Y no significa que todos nos lo tienen que contar, ni que hay que llevarlo para corregir, pero sí es obligar a poner el pie en el freno y que los pibes puedan mirar su proceso, cómo vienen, por dónde andan. Hagamos una mini ponderación de dónde vamos. ¿Cómo vienen con la biblioteca? ¿Compraron todas las... bajaron todos los archivos? Bueno, tienen el material. ¿Lo están leyendo? Risas en el aula. Bueno, ¿se entienden? A nosotros nos pasa mucho que te dicen, no, la verdad que no se entiende nada de ese texto. ¿Cuál? Bueno, ¿hay algún otro texto alternativo que explica lo mismo de otra manera? Antes de llegar al día del parcial. Son como pequeñas retroalimentaciones que podemos ir mechando en el ticket de salida. Pero no nos van a obligar, sí. Díganme si una cosa que entendieron de la clase de hoy. Hay ciertas consignas más directivas, porque somos hijos del rey, que ayudan a estar en tema, que ayudan a poner foco. Si no es todo como... Y entonces salvo la persona que es súper sistemática, súper ordenada, y que no son la mayoría de nuestros estudiantes hoy, que tienen una atención dispersa, formateada por la publicidad, fuertemente. De la publicidad la tomaron las redes sociales, donde la atención están concentrados 5 segundos y ya pasan otra cosa. Y esto es cultural. Lo que nosotros les pedimos en el nivel superior, que es que hagan foco y estén horas sentados estudiando la pila de cosas que tienen nuestros programas, es como un salto cuántico. Estamos del otro lado del mundo para los pibes. Nada, entonces son estrategias que están llevando adelante profes, se las compartimos, a ver si les resultan útiles, y bueno, nada, y a ver cómo mejoramos la evaluación entre Sí, todos. un poco también porque creemos que mejorar la evaluación es un puente para mejorar la enseñanza, ¿no? Que poner ojos en la evaluación nos permite poner un ojo un poco tironeados por esta necesidad de revisar. Y en ese sentido, la consigna final de este taller es volver a esos instrumentos de evaluación, es revisarlos, mejorarlos, esperamos. A veces no es solo una mejora en términos, bueno, todo lo cambio, pero sí o sea, cuando ahí Bárbara dice siempre se puede mejorar, también creemos eso, por eso lo decimos, no necesariamente hay que cambiarlo 180 grados, pero a veces es agregarle el valor de cada pregunta, reordenar la pregunta, qué era primero, lo que eran una pregunta con 1000 ítems en el interior, distribuirlo, separarlo. También ahí, a propósito, quedó en el mural las preguntas que sus colegas les hacían. Vuelvan a eso para revisarlo, porque son genuinas de alguien que no sabe cómo se implementa. Entonces por ahí alguien dice, bueno, pero esta persona hizo esta pregunta porque no entiende nada del tema. Y está muy bien, porque a veces nuestros estudiantes no entienden nada también de los temas, ¿no? Entonces, ver cómo se pone en juego esa mirada. Y a propósito de este encuentro y la tarea siguiente, que era la de los criterios, pensar una hoja de ruta que puede ser un checklist, que puede ser una rúbrica para ese instrumento, ¿no? Entonces, la actividad final que les vamos a pedir de cara a la semana que viene es esta. Revisar el instrumento, nosotras vamos a mirar, y ahí van nuestros criterios, y ahí transparentamos nuestros criterios, ¿no? Nosotras vamos a mirar un poco este pasaje del primero al segundo, vamos a hacer comentarios individuales sobre las consignas, sobre la elaboración, no vamos a entrar en el detalle porque tampoco somos expertas en los temas y no sabemos, sobre todo queremos ser claras en esto, no sabemos todo lo que ustedes enseñaron, entonces también hay algo que nos perdemos de la implementación, entonces por ahí los comentarios son
son preguntas, son generales, y vamos a mirar esa coherencia entre los criterios y las consignas, ¿no? Así que apuntamos a mirar la coherencia, la claridad, la pertinencia en estos términos de los que vinimos hablando hasta hace un minuto. Sí, Nancy. No, una pregunta, porque la actividad de la consigna 2, de alguna manera nos puso en situación de pensar en los criterios de evaluación y en los criterios de calificación, ¿no? Bueno, nosotros dentro de lo que venimos haciendo, ensayamos, bueno, presentamos el trabajo, ¿no? Entonces, lo que viene ahora, la tarea esta próxima, tiene que ver con completar esa tarea que ya empezamos en la consigna 2, ¿sería? Porque necesitamos saber si eso que estábamos pensando inicialmente es correcto o no, como para poder seguir, ¿no? Es que ahí es donde te decimos, yo ahora no te hicimos la devolución, ofrecimos información, que son los textos, que son las clases, vamos a mirar la producción final. Hasta ahora es un trabajo de aprendizaje. Yo no te voy a evaluar por algo que vos venís, no te puedo decir, te puedo hacer un comentario, pero no te puedo decir bien mal sobre algo que no aprendiste nada hasta ese momento. Es la primera vez que ponele, digo tu ejemplo, porque o que cualquiera de ustedes presenta un instrumento de evaluación. No les podemos decir, ay, venías haciendo todo mal hasta el momento. Esta es la instancia en la que ustedes aprendieron, atravesaron un taller, leyeron textos, le escucharon a Constanza, a Marina, ¿no? Entonces nuestros ojos van a estar en la producción final, no para decirles todo lo que venían haciendo está mal, porque no diríamos jamás una cosa así, Constanza tampoco lo diría, pero sí decir, bueno, hubo un cambio, así arrancaron y pasaron 3 semanas del taller, las clases, las lecturas, y llegaron acá. Y eso es lo que vamos a mirar. Y vamos a mirar la coherencia que ustedes presenten, la claridad, la apuesta de las pautas, de los tiempos, apuntando sí a su última producción y no a mirar desde dónde arrancaron, porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo de este taller, o a lo que apuntamos, es a la mejora de los instrumentos, y necesita tiempo en la mejora. Y fueron estas clases también para eso. Sí, de hecho, tomamos como insumo sus producciones para unos cuantos señalamientos que fuimos incluyendo en las clases. O sea que muchas de las cosas que están en la presentación de Marina de este último rato están haciendo foco en cuestiones que encontramos en los instrumentos que ustedes presentaron y de las tareas, de estas 2 tareas intermedias. Por eso hicimos y dijimos, fíjense, encontramos esto, miramos lo otro. Los descriptores de las rúbricas es un tema que es recurrente, que en general aparece muy general y que no entra en los contenidos. Entonces, por eso hicimos el ejercicio de los contenidos. ¿Cuáles son los criterios? Son los contenidos. Si los criterios son los contenidos, entonces en la rúbrica el contenido tiene que estar, no puede ser súper general la rúbrica. Eso lo tomamos mirando sus producciones intermedias, pero eso no lo vamos a evaluar. Es un trabajo de proceso. Bueno, se entiende. tautológico, la evaluación de la evaluación. Mañana voy a abrir el buzón, voy a poner la consigna, mañana a la mañana les voy a ir, o al media mañana, les voy a ir dejando todo el paso a paso, pero de qué vamos a estar pidiendo, pero son en estos pasitos, digamos. Entonces la semana que viene, el viernes que viene, tenemos, ya no. No. Con esto nos despedimos en presencia virtual, Okay. pero nos seguimos charlando por el campus lo que necesiten. En principio, la entrega para la acreditación es el viernes que viene. Si alguien necesita algún día más, nos avisa. Nos escribe o nos escribe en privado por el campus, no hay ningún problema, pero en principio la idea es terminar 3 semanas y la última semana con
terminar con Claro. las entregas finales, digamos. Y nosotros Eso nos tomamos de un mes. unos días para las devoluciones. Ujú. Es individual, ¿no es cierto? Sí, Sí. Bueno, yo voy a estar complicada esta semana, ya anticipo, porque estoy con cierre de cuatrimestre. Entonces, es muy Sabemos probable. que es fin Ajá. de mes y es junio y viene todo, sí. Por eso avisamos que si alguien tiene algún problema, nos avise, porque nosotros vamos a mirar el campus, pero después lo vamos a dejar de mirar. Y si sabemos que alguien viene más atrasado, mejor que nos avise. Unos días más no va a haber ningún problema para esperar sus producciones, no va a haber problema. Bueno, nos despedimos para el viernes último. Un viernes ya arranca el fin de semana. Bueno, Gracias por bueno, estar, gente, un abrazo buen enorme. fin de, un abrazo enorme, descansen mucho, Sí. relajen todo lo que Gracias. puedan. Y Sí, nada, y sí, después sí. esperamos sus producciones. Nos vamos leyendo. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias, hasta luego. Chau. Chao, hasta luego, estén bien. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego, estén bien todos y todas.